tenemos el espíritu de vida nueva gracias al que murió en la cruz por nosotros y nos liberó del pecado. O sea, nos perdonó las transgresiones de los mandamientos antes de conocer a Cristo. En Mateo 15, Jesús también hace otra referencia a la letra de la ley. Leamos en el versículo 3. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el... ¿Qué cosa quebrantaban? ¿Y quiénes eran? Eran los líderes judíos. Quebrantáis el mandamiento de Dios. ¿Por qué cosa lo quebrantaban? Por vuestra tradición. Hoy en día, el mundo cristiano quebranta el mandamiento de Dios por una tradición romana. Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahí Jesús citó la letra de la ley. Pero si leemos en Efesios capítulo 6, verso 1, vean lo que dice Pablo. Hijos, obedeced en él. ¿Cómo se obedecen los mandamientos? Dice, obedeced en él, Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Pablo dice, obedeced en el Señor, o sea, no en la letra. Y también dice, ¿por qué? Esto es justo. Pero ¿a qué se refiere al decir, porque esto es justo? Pablo está hablando del mandamiento, porque él dice, porque obedeced en el Señor, porque esto es justo. Pero ¿qué cosa es justo obedecer? Romanos capítulo 7, verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es, ¿qué cosa es la ley? Santa. ¿Han escuchado personas diciendo, oh, la ley era una maldición? Eso contradice automáticamente las escrituras. Aquí dice, de manera que la ley es santa. ¿Qué cosa es el mandamiento del cual está hablando Pablo? Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué cosas son los mandamientos? Santos, justos y buenos. Así que mis hermanos, hay que leer la palabra de Dios, porque si no los maestros van a seguir engañando y van a seguir desviando, aun si fuere posible, a los escogidos. Es claro que Pablo se está refiriendo a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Veamos a cuál mandamiento es al que Pablo se está refiriendo en Efesios 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 6. No sirviendo ¿al qué cosa? Al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y nuevamente leemos que los mandamientos del pacto nuevo están en nosotros, puestos por el Espíritu Santo. Ya no en la letra de las tablas de piedra, porque el templo del nuevo pacto ya no es el templo de Jerusalén, sino es nuestro cuerpo. Y es ahí donde los puso el Espíritu Santo de Dios, quien escribió los 10 mandamientos en las tablas del primer pacto en el Sinaí. Y como ya resolvimos el problema, que el Espíritu Santo de Dios es el sello de Dios, pero el Espíritu Santo es Dios mismo. Él es el que sella la ley en nosotros. Por eso Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios es el dedo de Dios, el cual hace todas las cosas, todas las señales, todos los prodigios en la tierra ante su pueblo. Éxodo capítulo 31, verso 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y ese mismo dedo de Dios es el que escribe los mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y si leemos en Lucas capítulo 11, versículo 20 dice, pero si yo por el dedo de Dios he hecho fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Solo estamos resolviendo el problemita que es lo que dicen que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Pero el Espíritu Santo es el agente que pone el sello de Dios. Así como Dios usó su dedo para escribir los 10 mandamientos en las tablas de piedra, así también ese mismo dedo
O sea, su Espíritu Santo es quien los escribe en las tablas del nuevo pacto, que están en el templo, que somos sus siervos. Y su dedo, que es el Espíritu Santo, sella la ley. Leamos en otro pasaje. Mateo capítulo 12, verso 28 dice: pero si yo por el Espíritu Santo de Dios he hecho fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ya no queda ninguna duda quién fue el que escribió la ley en el antiguo pacto y quién es el que escribe la ley en el nuevo pacto. Y ese es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 2 dice: y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual fue y llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo todos. El día de Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia y vino en forma de lenguas de fuego. También leamos cómo fue la venida de la ley cuando la escribió el Espíritu Santo en el Sinaí. Deuteronomio capítulo 33, verso 2 dice: Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció del monte de Parán. Y vino con 10,000 santos a su diestra y la ley de fuego para ellos. Así como el Espíritu Santo es fuego, también los mandamientos de Dios son fuego. Por eso Pablo dice que la ley es espíritu, porque la escribe el Espíritu de Dios en nuestros corazones. En otras palabras, el Espíritu Santo no puede ser separado de los 10 mandamientos, porque Dios es espíritu y su ley es espíritu. Su ley es eterna, así como Dios es eterno. Así como Dios es perfecto, su ley es perfecta. Ahora, regresemos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Poquito a poco va teniendo más sentido, porque ahora sí entendemos la función del Espíritu Santo en el nuevo pacto y cuál es el trabajo que hace en la redención del pueblo de Dios. Ya vimos que no es hablar en lenguas. Primero es la conversión, luego la venida del Espíritu Santo a sellarnos, y también vimos que sella la ley, la escribe en tablas del corazón, que están en el templo del Espíritu Santo, que no es un templo terrenal, como también lo predican muchos. Ellos dicen que el templo de Dios será construido en Jerusalén, pero las Escrituras nos revelan que el templo de Dios no es literal. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Espíritu de Dios viene a un templo ¿qué? Santo, a un pueblo, a un templo ¿qué? Limpio. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17 al 20 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Verso 20, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios. ¿Dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otros textos dice que hay que tener cuidado con lo que comemos, con lo que bebemos, porque el cuerpo no es de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5 dice: vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa ¿qué? Sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué cosa? Sacrificios en Jerusalén, en el nuevo templo que van a construir, que según los evangélicos y católicos ese templo es el templo de Dios. No, absolutamente nada tiene que ver con la palabra de Dios. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo.
Así que, si te quedaste escuchando esta enseñanza hasta este momento, eres bendecido con la bendición eterna de Dios, que es su palabra. Y su palabra es la verdad. Y como ya hemos revisado los textos básicos para entender que el nuevo pacto tiene la misma ley, el mismo espíritu, pero cambió el lugar donde son depositados los mandamientos. Porque en el primer pacto Dios dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo del desierto en figura del verdadero que está en el cielo. En Hebreos capítulo 9, verso 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Cristo no oficia, Cristo no tiene nada que ver con ese templo de Jerusalén que supuestamente van a construir. Dice, eso era figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Cristo es ministro del santuario celestial y en aquel santuario del cielo está el arca del testimonio verdadera, en la cual están los 10 mandamientos de Dios. Allí no han cambiado como cambiaron aquí en la tierra o como los cambió la iglesia romana aquí en la tierra. Y también las hijas de la iglesia romana siguen sus pasos. Leamos en Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto, ¿qué? O sea que Dios sí tiene su tabernáculo, sí tiene su santuario en el cielo. ¿Y qué cosa se vio? Y el arca de su pacto fue vista en su templo. O sea que Dios conserva el arca de su pacto. Y como ya entendimos que el nuevo pacto también son los mandamientos, entonces con mucha más claridad lo entendemos. Por eso es que Dios muestra su templo, muestra el arca de su pacto en el cielo. ¿Por qué cosa? Porque el nuevo pacto son los 10 mandamientos, así como eran en el primer pacto, solo que ya no están en el mismo lugar. Dios tiene su templo en el cielo, físico, verdadero, literal, porque Dios es verdadero, y acá en la tierra Él tiene a su templo espiritual, que es la iglesia, a la cual le dio el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo puso esos 10 mandamientos en las tablas, no en las tablas de piedra, sino que en las tablas del corazón. Y ahí está el arca del pacto eterno de Dios con el hombre. Allí no cambió la ley, mis hermanos. El pacto son los 10 mandamientos y ese pacto es eterno. ¿Cuál es el pacto? Deuteronomio capítulo 4, verso 12 dice, y Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ¿cuántas figuras vieron? Ninguna figura visteis. Verso 13, y él os anunció su pacto, el cual nos mandó poner por obra. ¿Cuál era el pacto? Los 10 mandamientos, y los escribió ¿dónde? En 2 tablas de piedra. El pacto eran los 10 mandamientos. El pacto son los 10 mandamientos. Pregunta, ¿para cuánto tiempo es el pacto de Dios? Salmo 111, verso 9 dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y terrible es su nombre. Santo y terrible es su nombre. Y el santo y terrible ha hecho un pacto, para siempre lo ordenó. ¿Acaso Dios ha olvidado su pacto? Así como el hombre ha olvidado guardar el sábado, el cual dijo Dios en el 4º mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Será correcto? Salmo 89, verso 32 al 34 dice, entonces visitaré con vara su rebelión. ¿Cuál será esa vara? Ya lo entendimos, son los 10 mandamientos. Y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. ¿Qué cosa no olvida él? No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Según este texto, Dios no olvida su pacto. Y cuando visite a este mundo, Él usará su vara contra los violadores de los mandamientos.
¿Será que los 10 mandamientos son eternos? Leamos. Salmo 111, verso 7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Cuidado, mis hermanos, cuando alguien les diga, no, esos mandamientos los quitó. Cuidado, mis hermanos. Aquí dice, fieles son todos tus mandamientos. Verso 8, afirmados eternamente. ¿Y para cuánto tiempo están afirmados los mandamientos? Para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Verso 9, redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Los mandamientos son afirmados eternamente porque fueron escritos con su propio dedo. Ahora veamos si Dios ha removido algún mandamiento del pacto. Isaías capítulo 54 verso 10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz será removido, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. En las profecías mesiánicas dice que Jesús vendría a magnificar la ley de Dios. En Isaías capítulo 42 versículo 21 dice, Jehová se complació por amor de su justicia. ¿En qué cosa se complació? En magnificar la ley y engrandecerla. Pero hoy en día es lo contrario. Ahora, hoy en día dicen que la quitó. Según Pablo, Jesús es el mismo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y es el mismo eternamente. Hebreos capítulo 13 verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y seguid el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Verso 8, Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer. ¿Y cuándo era ayer para Pablo? Yo creo que está hablando del Antiguo Testamento. ¿Y cuándo era el hoy para Pablo? Era en el tiempo actual, cuando él vivía. ¿Y cuándo es el para siempre o por siempre para Pablo? Yo creo que Pablo entendía claramente porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Y cuando él dijo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre, él está diciendo que Dios es el mismo de siempre. Dios no cambia. Versículo 9, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Si Jesús no cambia, así como dicen las Escrituras, debemos de seguir su ejemplo y afirmar el corazón con la gracia. ¿No lo creen? Yo creo que sí, porque Jesús vino a magnificar la ley. Ahora revisemos en el Nuevo Testamento y comparemos si Jesús quitó algún mandamiento de la ley, tal como predican los maestros dominicales de hoy día. Mateo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Si ustedes notan, Jesús está citando el libro de Jeremías específicamente del mismo capítulo cuando Jeremías profetizó acerca del nuevo pacto. Leamos en Jeremías capítulo 31 versículo 35 y dice, así dice Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así como dijo Jesús, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde será removida de la ley. Todo esto lo cita de la profecía de Jeremías. Verso 36. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Aquí dice, si faltase la ley, es como si faltase la simiente de Israel. O sea, es como si faltase Jesús. Si alguien quita un mandamiento, es como si quitase a Cristo, que es la simiente de Israel. Y Él es quien dio el pacto eterno.
Gálatas capítulo 3, verso 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. En Romanos capítulo 9, verso 4 dice que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria. ¿Y qué otra cosa? Y el pacto, y el dar la ley, y el servicio a Dios, y las promesas. Versículo 5. ¿De quiénes son los padres? Y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos de la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Hebreos capítulo 13, verso 23 dice: de la simiente de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. ¿De quién? Por Salvador a Israel. O sea que Cristo es esa simiente de Israel. Y si faltase la ley, es como que si faltase Jesucristo. Así que el que quita un mandamiento está apartando a Jesucristo, porque por haber transgredido los mandamientos, el hombre fue que causó la muerte de Jesucristo. ¿Cómo es posible que Él va a venir a morir por las transgresiones de nosotros, y luego que Él muere, da su vida por nosotros, quita la ley para que sigamos pecando? Eso es antibíblico. Así que una persona que rechaza los mandamientos no puede ser fiel a Dios. Romanos capítulo 7, verso 9 dice: y antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 10. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte. Verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Y qué cosa es la ley? Los mandamientos. Dice, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Romanos capítulo 2, verso 10 dice: pero gloria y honra a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, o sea, el gentil. Verso 11, porque no hay excepción de personas para con Dios. O sea que si a usted le vienen predicando hoy en día: sí, los judíos sí deben de guardar el sábado porque ellos son judíos, nosotros somos la iglesia, nosotros estamos bajo la gracia. Le están mintiendo, mi hermano, porque dice aquí en versículo 11, Romanos 2:11 dice: porque no hay excepción de personas para Dios. Versículo 12, porque todos los que sin la ley pecaron, escuche, si usted dice que no hay ley, usted está pecando. Dice, sin la ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que, mis hermanos, cuando venga un predicador o un pastor o un sacerdote diciéndole que Cristo quitó los mandamientos y puso la gracia, le están mintiendo. Porque el que odia los mandamientos, según Apocalipsis capítulo 12, verso 17, ese es el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y él es el que hace pecar al mundo. Él engaña a todo el mundo. Él odia los mandamientos. Por eso, cuando usted oiga a una persona que está hablando en contra de los mandamientos de Dios, automáticamente lo que está haciendo es rechazando la sangre de Jesucristo, que es por el único medio que nosotros alcanzamos la justicia, y por medio del Espíritu Santo alcanzamos la victoria sobre el pecado. Y de esa forma somos justificados diariamente, porque somos hijos de Dios por medio de Jesucristo y vivimos en obediencia. Así que, mis hermanos, hemos terminado por hoy y nos vamos a ver hasta el próximo episodio, cuando seguiremos escudriñando la palabra de Dios. Si este estudio te ha parecido de mucho conocimiento y de mucha enseñanza para tu vida espiritual, compártelo con otras personas que no tienen acceso a estos estudios. Que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta la próxima.